Buen día a todos los presentes, en especial la mesa directiva y todas las personalidades distinguidas que nos acompañan en este momento. Quiero, aparte de presentándola, soy el doctor Domingo Terrero, hermano de Clemente. Quiero decirles que también hoy es su cumpleaños, por lo cual yo también lo felicito. En verdad, para mí es un honor hacer una breve reseña de la semblanza de mi hermano, porque para mí, yo he tenido en mi vida dos héroes: mi papá y después mi hermano mayor, ¿verdad?, Clemente. Todo comienza cuando, con el nacimiento de mi hermano. Yo aún no había nacido, pero conocí la historia. Mis padres, Remigio Terrero, Isabel Rey, son nuestros padres. Ahí nacimos nosotros. Mi hermano, tempranamente, yo siempre lo observaba porque aprendía mucho de él. Fue muy destacado, tuvo habilidades y capacidades excepcionales que siempre, no solamente la demostraba, sino también que él la fortalecía. Recuerdo que en el área de lo que es, cuando éramos niños, en el deporte, en aquel entonces era una niñez diferente a la de hoy en día. Hoy en día, la vida de los iPhones, los celulares, las computadoras, el internet. En ese tiempo no teníamos nada de eso y nosotros éramos muy creadores en los deportes, participábamos en muchas actividades. Lo que era el participar en varios tipos de actividades deportivas. Él fue muy bueno en varios deportes, déjeme decirle. En el área de béisbol, tremendo pitcher, excelente catcher. Y incluso era capitán de los equipos siempre, porque era muy destacado. También fue muy bueno. En ese tiempo practicaban los deportes como lucha libre, boxeo. Y déjeme decirle, el boxeo, campeón número 1. Es para que sepan. Siempre era muy delgado, pero era más delgado que yo siempre. Pero nunca le traía un techito bien fuertecito. Había uno de estas personas de los pueblos que se paraba con unos guantes, buscaba a los mejores que boxeaban, y le traían siempre de los barrios los mejores, y él siempre destacaba. Y traían los mejores de otros barrios, y él siempre destacaba. Nunca perdió, porque en ese tiempo, cuando caía, si caía sentado se perdió, él nunca cayó. Una vez cayó de rodillas, se paró y tumbó al otro, o sea, excelente. Nosotros siempre en todo ese desarrollo de la parte deportiva, nunca nos separamos, pero también teníamos el compromiso del estudio, el compromiso del trabajo. Tempranamente con nuestro padre, un hombre de ascendencia de mares, de pescadores marinos, nuestro papá era capitán de barco. Él siempre nos enseñó tempranamente en todas las actividades del trabajo. Tempranamente nos incorporamos a lo que es todo lo que tiene que ver con los mares. Nuestro padre era excelente en todas las actividades del mar. Ustedes saben que el mar, la pesca, es como las especialidades. Pesca de buceo, de fondo, de curricán, de tarraya, de chinchorro de arrastre, de chinchorro de fondo, chinchorro de ahorque, etcétera, etcétera. Nosotros lo aprendimos todos. Y aprendimos los trucos, cómo sobrevivir en las tormentas, en las dificultades que enfrentamos en muchas ocasiones. Nosotros en varias ocasiones estuvimos a punto de naufragar, a veces en embarcaciones tanto de día como de noche, porque no habían aviso de tormenta. Cuando venían las tormentas, cuando no venía nada, nos sorprendía a veces en alta mar. Tempranamente nos separamos, porque papá nos enseñó temprano. Ya nosotros, por pena, con 12 años, teníamos nuestro propio bote. Recuerdo que se creó la historia, los niños que pescan, porque nos veían los pescadores de otras comarcas, y se creó como una leyenda. Y eso lo decían, y nosotros nos enterábamos que hablaban de eso. Fue tremendo capitán. Aquí tenemos la imagen. Siempre que había tormenta, si alguien estaba manejando, había que darle el bote a él, porque era que sabía salir de esa tormenta, esos mares, no eran fáciles.
En una ocasión estuve a punto de naufragar porque el motor no estaba fallando y no podía maniobrar. Y él pudo salir y salimos a salvo. En todo ese proceso también nuestro padre nos enseñó lo que era la mecánica de motores fuera gota. Nuestro papá fue un autodidacta y fue el mejor mecánico desde Baniata Pedernales de motores fuera gota, y eso nos enseñó a nosotros. Y ahí Clemen también se destacó como excelente. Cuando papá no estaba, ya él arreglaba los motores, lo desarmaba baratado ahí, y lo armaba igualito, y quedaba muy bien esos motores. Durante ese proceso, él se destacó siempre. Recuerdo que en la escuela, nosotros estudiábamos en un liceo, en la escuela él lo pasaron de segundo a cuarto curso porque fue muy destacado, sentaron demasiado inteligente muchacho, lo pasaron a cuarto curso. En ese proceso también recuerdo como ahora que se dio un concurso para entrar a la Cámara de Comercio y había que ganar para poder entrar ahí, tenía que sacar buena nota. Eran más de 1000 estudiantes y solo aprobaban como 15, y él sacó la mejor nota y fue aprobado en la Cámara de Comercio. Iba a la escuela en la mañana, en la tarde iba a la Cámara de Comercio. Entonces llegó un profesor de enseñar inglés en Barahona y a él lo seleccionaron porque era muy destacado, lo pusieron en esa escuela. Bueno, era el profesor Julio Lugo, el padre del pelotero Julio Lugo, que murió hace unos años. Bueno, él a los 3 meses lo llamó y le preguntó que dónde era que estudiaba inglés. Yo nunca he estudiado inglés. Dice, sí, pero tú tienes que ver porque tú casi hablas inglés en 3 meses. O sea, bastante destacado. Julio no lo creía. Pero siempre fue así, muy destacado. Luego vino la integración en lo que era la parte política. Ya las tormentas del mar, porque cuando estábamos en vacaciones íbamos, pero ya no íbamos así. Pero en ese proceso, nosotros estudiábamos y en vacaciones pescábamos, comprábamos nuestros equipos y de estudiar nuestros uniformes, y luego nos integrábamos a la escuela, pero siempre íbamos. Papá siempre nos decía, no deben comer ni beber en el mar, porque si la lluvia le falla y están ahí el motor 2 días en el mar, ustedes pueden sobrevivir, pero si están acostumbrados a tomar y a beber y a comer, van a morir. Entonces, y así nos acostumbró, y nos íbamos hoy y veníamos mañana sin comer y sin beber y no pasaba nada. En una ocasión, estábamos ya nosotros en la escuela, fuimos en una ocasión de pesca y yo, estábamos acostumbrados ya a pasar esas hambres así, y nos dio un hambre repentina y navegamos, era como la 1, y estábamos nerviosos del hambre, y dijo, mira, ahí esa ladilla hay coco, vamos para allá. Llegamos ahí, se subió en la mata y empezó a tumbar coco, y yo pues a beber coco abajo en la mata. Yo me llené con 2 cocos porque no comía mucho, pero era un poco grande. Pero él, cuando estaba arriba, yo miro baja y dice, no puedo porque yo tengo el oso del hambre. Yo se bajaba abajo de la mata, y yo tenía un coco ahí partido, que llegó el coco, pero yo. Todo eso nosotros lo pasamos. El asunto llega cuando llega la actividad política. Nosotros tempranamente, prácticamente niños todavía, algunos amigos nos hablaron, ya en la secundaria, estaba ya más avanzado, y nos dijeron del mundo de las actividades políticas, las actividades revolucionarias. Nos hablaron de un mundo de injusticia, de un mundo de justicia, de un mundo de explotación, de un mundo de explotadores, y comenzamos a involucrarnos en el mundo de la lucha social y política. Ahí nos integramos en lo que era la Juventud Revolucionaria Cambista, que ese movimiento era apéndice de los comandos revolucionarios, los comités revolucionarios Camilo Torres. Ahí nos integramos tempranamente, participamos en las luchas revolucionarias, y como siempre se destacó mucho en eso, y fue un dirigente temprano. Pero ¿qué ocurre? Que en ese tiempo en Barahona había una fuerte represión, y se hizo un manifiesto para sacar un director, y se salió de control, y hubo una lucha, un enfrentamiento, y se dio un golpe fuerte al director, que quedó prácticamente inconsciente, y los dirigentes principales tuvieron que salir de Barahona huyendo, y nosotros tuvimos que coger la dirección del movimiento. Prácticamente se decía incluso que los compañeros del PLD decían que los dirigentes de izquierda, la izquierda estaba en manos de muchachitos en Barahona, porque decían que era muy pequeño, era un muchachito prácticamente adolescente. Pero hicimos un buen papel, obras como de Carlos Marx, como El Capital, Materialismo Dialéctico, Materialismo Histórico, el Manifiesto Comunista, el Origen de las Especies, de Carlos Darwin,
la ley de desarrollo desigual y combinado, en muchas obras, nosotros las subimos rápidamente y él se destacó bastante. Ustedes saben que antes había que presentar las clases, memorizar, no era como ahora, era una botella que había que hacer, esa clase había que decirla así como decía el libro, o sea, aprendérselo de botella. Y eso tomaba 1, 2 y 3 días, a veces un día entero, eso. Un día llegó tarde porque estábamos trabajando y cuando llegó tarde no había manera de aprendérsela. Él cogió un libro prestado, era de ciencias sociales, ciencias naturales, y eran una página y media. Una hoja y media, 3 páginas eran, una hoja y media, 3 páginas. Y él lo leyó así una sola vez, lo cerró. Y lo dijo así mismo, como decía el libro. Yo me quedé así mirando así. Se ganó sus 90 y pico, ahí no ponía más de ahí los profesores, pero es increíble. Cuando estábamos en ese movimiento que le decía de que se participó, que hubo fuerte represión, había que enfrentar a la policía en luchas revolucionarias, a piedra, y era pitcher, ya te se imagina, cada vez que tiraba para allá. Pero luego llegó el tiempo de la universidad, nos separamos, yo seguí allá, él vino aquí a Santo Domingo, se integró aquí en la universidad, en la lucha revolucionaria. Aquí el movimiento se dividió, los que eran los corecatos se dividieron, nosotros nos quedamos con una sección, esa sección que participamos luego formaron el Movimiento Socialista de los Trabajadores, se fundó aquí la Juventud Avanzada Socialista. La propuesta del color de la bandera verde y negro fue el que la propuso, los compañeros la aceptaron, lo hicieron un dirigente nacional del nuevo movimiento, pero ya no era lo mismo. Ya había como una variable en el mundo político de muchos intereses personales, ya no era lo mismo la entrega, la sinceridad, la transparencia, la lealtad que había en esos movimientos. Luego de ahí, recordamos como ahora que gran parte de los compañeros forman parte del PLD, que por eso decimos que gran parte de los corecatos eran la mitad del gobierno de Leonel, eran de los corecatos. Nosotros no nos quedamos fuera de esas alianzas. Luego se formó la juventud, la lucha revolucionaria Nueva Senda, que tampoco funcionó. No fue un movimiento tan fuerte, ni con tanta meta y estrategia como eran los anteriores movimientos. Pero en todo ese proceso, fue un líder destacado, sincero, honesto, leal, muy sacrificado, no se cansaba. Papá le decía que era gasolina sin aceite, porque era constante el hombre. Y papá lo decía, este muchacho. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ese luchar, ese continuo desarrollo, él fue un ejemplo para mí. Yo puedo decir en el día de hoy que si me toca vivir de nuevo y me preguntan si voy a nacer y quiero hacer cerca de él, diría que sí. Y quiero nacer después de él. Muchas gracias.